Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa María Hernández y esta es una cápsula más de Historia para Todos con Rosy. Me da muchísimo gusto que el día de hoy estés conmigo porque la intención de este canal es que sin importar la edad que tengas o a qué te dediques, te des cuenta que la historia son mucho más que nombres y fechas por memorizar y que sobre todo hay mucha historia para todos. Hoy te contaré sobre un episodio de la conquista de México, aunque en aquel entonces todavía no era México. Cuando nos enseñan esta etapa de la historia en la escuela, nos cuentan la versión corta. Llegó Hernán Cortés, fundó la Villa Rica de la Veracruz, se encontró con el cacique gordo de Zempoala, partió hacia Tlaxcala, donde tiempo después se dio la alianza que finalmente culminara en la derrota de los mexicas. Y bueno, al final del día, ese fue el resultado, la caída de la Gran Tenochtitlán. Sin embargo, la versión condensada deja de lado eventos, sucesos y personajes que a la par iban sucediéndose y que los perdemos a veces del radar. Y como siempre digo, la versión condensada que nos entregan en la escuela no tiene nada de malo. De hecho, para efectos de aprendizaje y para completar con los planes de estudio, no podría ser de otra manera. Es cuando crecemos que desarrollamos una mayor capacidad de análisis y un interés por ahondar en esos momentos que a lo mejor antes no han sido tan claros o no nos han explicado de manera tan detallada. Así que aprovechando que en este canal nos encanta rescatar a sucesos y personas que han sido relegados a un segundo plano, vamos a hablar el día de hoy de Xicoténcatl, que hace aproximadamente 502 años se convirtió en la figura de la resistencia tlaxcalteca en contra de los españoles, hecho que lo llevó a la muerte. A lo largo de los siglos ha predominado la opinión acerca que la decisión tlaxcalteca de apoyar a los españoles fue casi inmediata, unánime y sin confrontaciones. Pero esto no es del todo fiel a la realidad. En un principio, la alianza no se estableció tan fácilmente. En Tlaxcala convivían 4 señoríos que tenían una estructura de senado. Los representantes de estos 4 señoríos eran Xicoténcatl-Huehue, Machiscatzin, Citlalpopocatzin y Hueyolotzin. De estos 4 señoríos, el primero, liderado por Xicoténcatl el padre, junto con Xicoténcatl el joven, se opusieron en un inicio a la alianza. Xicoténcatl el joven representó la voluntad y la herencia guerrera de su padre y de todo su pueblo, el cual había participado años atrás en la guerra que trajo abajo el poder despótico de los tepanecas en Azcapotzalco. Estaba convencido que no existía tal cosa como el carácter divino de aquellos extranjeros e ideó más de un plan para poder demostrar esta creencia que él tenía. De hecho, lo que él quería era demostrar que eran de carne y hueso y que tenían más o menos las mismas intenciones que los propios mexicas. En el otro extremo estaba Machiscatzin, que representaba los intereses de los ricos mercaderes y de los sacerdotes. Al parecer, estos dos grupos estaban menos comprometidos con la independencia tlaxcalteca y solamente veían por sus intereses particulares. Machiscatzin era el principal del pueblo de Ocotelulco, donde, según los cronistas españoles, se habían maravillado del gran mercado que habían encontrado. Claro, por un lado, tenemos los intereses que defienden Xicoténcatl padre e hijo, que tienen más que ver con la reputación, la valentía, la herencia guerrera, y por el otro tenemos a Machiscatzin, que representa únicamente el interés de los ricos. Lo único que ellos desean es poder seguir comerciando, tener un tránsito libre y obviamente poder ocupar la plataforma que hasta ese momento los mexicas ocupaban, toda su red comercial y obviamente apoderarse de esa gran cantidad de mercancías que les llegaban a los mexicas. Las discusiones entre las dos posturas comienzan debido a que Cortés se estaba acercando ya peligrosamente a las tierras tlaxcaltecas y es cuando el español decide enviar una comisión hacia los 4 pueblos tlaxcaltecas para proponerles una alianza. Esto sucede en el año de 1519. Esta comisión que manda Cortés estaba integrada por los totonacos que venían acompañando a Cortés desde las costas de Veracruz. Y es en este punto que empiezan las deliberaciones.
Impaciente por la tardanza de sus embajadores, ya que habían tardado más del tiempo que Cortés había estimado, entonces él decidió marchar hacia Tlaxcala acompañado de varios guerreros totonacos. Sin embargo, en el camino fueron atacados por otomís y tlaxcaltecas que no les dejaron tan sencillo el paso. Mientras en el campo se daba esta lucha y los indígenas, liderados por Xicoténcatl el Joven, estaban tratando de desmitificar esta idea de dioses, en el Senado, en la ciudad, se estaban llevando las deliberaciones para determinar qué hacer, si se llegaba a una alianza o si más bien se seguía con la resistencia. Por si decidían una cosa o decidían otra, Xicoténcatl el Joven estaba atacando con fiereza, y todo esto sucedía los primeros días de septiembre de 1519. En la primera batalla, Xicoténcatl el Joven fue derrotado. Sin embargo, en ese momento decidió tomarse una pausa y permitió que el ejército enemigo también tomara un descanso. Incluso les envió alimento, ya que desde el punto de vista de Xicoténcatl, el triunfo de ellos tenía que ser por su valentía y no por la debilidad del adversario. Lo que él quería es que comieran bien, se alimentaran bien, descansaran bien, y que de esa manera no quedara lugar a dudas de que el ejército tlaxcalteca era superior. Un dato curioso de aquellos encuentros es que en la segunda batalla, Xicoténcatl decidió que la lucha fuera de noche o emprender la lucha de noche, por la creencia que tenían que las armas de los españoles se alimentaban de la energía del sol. A pesar de la valentía y la fiereza de los guerreros tlaxcaltecas, este ejército sufrió 2 graves derrotas seguidas. Y esto fue lo que orilló al Senado a imponerle a Xicoténcatl un cese en las hostilidades, para que entonces ahora sí se sentaran a pactar una alianza. Lo sucedido en los encuentros entre Hernán Cortés y los mexicas es un tema que no viene a razón en este video. Lo platicaremos en otros momentos. Sin embargo, aquí en lo que nos vamos a centrar es en la relación que Xicoténcatl, figura de la resistencia indígena, tuvo con los españoles y específicamente con Hernán Cortés. Por esta razón, vamos a avanzar en el tiempo hasta el momento en el que se da la derrota de Hernán Cortés en la tan conocida Noche Triste. Igual, el debate de si es correcto llamarle así o si el término es adecuado o no, es otro tema para otro video, para otro momento. Aquí vamos a decir simplemente que, llegado el momento, Hernán Cortés se enfrenta a la fuerza de los mexicas y es derrotado. Este evento, esta derrota, resulta determinante para los hechos que se suceden en el futuro. ¿Por qué? Porque debido a esta derrota es que Hernán Cortés regresa a tierras tlaxcaltecas y es cuando por fin Xicoténcatl el padre, de forma decidida, decide apoyar a Hernán Cortés. Hasta este momento, Xicoténcatl el Joven seguía en su misma posición. Realmente él nunca estuvo convencido de apostar por apoyar a los españoles. Sin embargo, debido a que todo su pueblo ya estaban en la misma línea, entonces pues no le queda más que seguir instrucciones. De esta manera es que él fue apostado para comandar a las fuerzas tlaxcaltecas en el último asedio de la ciudad de Tenochtitlán. Bien, si bien es cierto que él sí formó parte de las fuerzas invasoras de Cortés, también es cierto que cuando fueron ignoradas muchas de sus propuestas y sus ideas para esta lucha, él se convence que no sería una alianza entre iguales, y es cuando decide abandonar su puesto. Antes de la caída de Tenochtitlán en mayo de 1521, decide abandonar sin permiso de Cortés las tropas aliadas. De manera simultánea, decidió retirar a sus tropas de la zona para así organizar la resistencia en tierras tlaxcaltecas. Tal era el convencimiento que este joven tenía acerca de que la alianza con los españoles no era la más adecuada, que incluso en este momento, cuando ya estaban entrados en una lucha importante españoles con mexicas, él propone aliarse con los mexicas para ver si de esta manera, uniendo fuerzas, podían librarse de los españoles. Esto no le gustó nada a Cortés, quien, al darse cuenta de las pretensiones del joven guerrero,
lo mandó perseguir con la orden de ser ahorcado. Lo que sucede es que el joven guerrero es hecho prisionero bajo esta orden inmediata de ser ahorcado, bajo la acusación de que había desertado de la guerra y que había traicionado a los españoles. Obviamente, para los españoles, lo que Xicoténcatl hizo fue una traición. Tristemente, la vida de Xicoténcatl el joven acaba en Texcoco, donde se cumplen las órdenes de Hernán Cortés, donde es ahorcado, incluso es exhibido y sirve como una forma de advertencia, como una forma de hacerle ver a todos los indígenas que eran aliados de los españoles de la suerte que correrían si acaso algún otro osaba o se atrevía a discutir o a abandonar o a ir en contra de lo que los españoles pues estaban realizando. Xicoténcatl representa una cara más de la resistencia de los pueblos originarios ante los españoles. Una resistencia de la que casi no se habla y es más, nos ha llevado a tildar erróneamente de traidores a un pueblo que casi no conocemos y del cual se dice mucho, se cree mucho, pero se sabe muy poco. A sabiendas que el hubiera no existe, me animo a hacerte esta pregunta a ti, a hacerte este cuestionamiento. ¿Qué crees que hubiera pasado si la alianza entre mexicas y tlaxcaltecas hubiera ocurrido tal como Xicoténcatl el joven lo proponía? Y no olvidemos que desde los mexicas, ya en el momento en que Cuitláhuac toma el mando o el liderazgo mexica, también existía esta propuesta y también se acercaron no solo a los tlaxcaltecas para pedir ayuda y formar alianza. ¿Qué hubiera pasado si las voces tanto de Xicoténcatl del lado tlaxcalteca como de Cuitláhuac del lado mexica se hubieran encontrado eco, apoyo dentro de los grupos más cercanos de poder y de esta manera pues seguramente le hubieran podido hacer frente de una mejor manera a la invasión española? ¿Qué hubiera pasado si Cortés no hubiera sabido aprovechar las diferencias y las divisiones que hacia adentro del pueblo tlaxcalteca existían? Porque se habla todo el tiempo de cómo los mexicas no eran queridos, no eran aceptados y que ya todo el mundo estaba hasta el gorro de los mexicas. Pero la realidad es que hacia adentro del pueblo tlaxcalteca también existía división de opiniones y Cortés supo perfectamente bien aprovechar esa división para poder ganar el apoyo de los ricos, de los comerciantes, de los sacerdotes y así lograr su avance de manera muchísimo más efectiva. Y bueno, esto es de manera muy breve lo que podemos hablar sobre Xicoténcatl el joven. Te animo a que investigues más sobre este personaje y te animo a que investigues más sobre esta resistencia de los pueblos originarios. No todo fue nada más la lucha entre españoles y mexicas, pero además de esto podemos rescatar muchísimas caras, muchísimas personas que realmente hicieron gala de valor, hicieron gala de orgullo para defender sus raíces, sus tradiciones y su tierra. Si de pronto quieres conocer más de este episodio o te interesa ahondar más en el tema del México prehispánico y el contexto en el que se da la conquista de lo que hoy es nuestro país, te invito a que quedes atento a nuestras redes sociales, las cuales aparecen aquí abajo, en las cuales te podrás enterar de los próximos talleres y los próximos cursos que haremos. Estos los hacemos en vivo, los hacemos vía Zoom, para que así pues tengas una mejor perspectiva, conozcas más, te enteres de esos datos, esos momentos que no siempre nos cuentan en la escuela. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que nos veamos en una próxima ocasión y mientras tanto recuerda que no importa la edad que tengas o a lo que te dediques, porque siempre habrá mucha historia para todos. Hasta la próxima.